Ahora con ustedes, Barlovento. Conversamos de lo que el viento no se llevó. Helmut Loos conduce en una amable tertulia de los temas políticos, culturales y sociales que a Chile le importan. Semanalmente conversamos de la A a la Z, de manera amable, distinta y crítica, de los acontecimientos sociales, económicos, culturales y políticos que son conocidos y a veces no tanto, que afectan, influyen y son materias de análisis popular y también la visión de expertos. En Barlovento parecemos una improvisación aparente e informal. Sin embargo, tratamos los temas con una visión seria, responsable e inteligente. ¡Salud! Ahora comienza Barlovento. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Ustedes que nos ven y escuchan por alguna de las tres plataformas en las que se sitúa, se sube, se coloca, se implanta, como quieran ustedes llamarlo, el programa Barlovento. Y también hay que decir que estamos iniciando un ciclo de retransmisiones radiales a través de Radio Voces de Araucaria.cl. Estamos en eso, ¿ya? Es una emisora de una comuna de la región metropolitana de Chile. Dicho eso, saludamos, antes de saludar a nuestros panelistas, valga la redundancia, a nuestro media partner, claro, pues Trole.cl, que es un emprendimiento nacido en Valparaíso, una plataforma multimedia que recurre a todas las, TICs, tecnologías de la información y la comunicación, y las herramientas correspondientes, que son audiovisuales, que son de audio, y además escritas, columnas de opinión y qué sé yo. Y en cuanto a usted, una cantidad impresionante de temas, que la política, el deporte, la cultura en general, la literatura, qué sé yo, y en general todo lo que nos une, lo que nos preocupa, lo que nos ocupa, lo que nos representa como chilenos, como latinoamericanos y como habitantes y ciudadanos del mundo, evidentemente, porque hoy en día hay que decirlo así. Uno no se puede olvidar de ninguno de los niveles, porque la cosa funciona de esta manera en el universo web, digamos, o el 2.0, como lo quieran llamar. Hoy día saludamos a Mauricio Velázquez, a Bernardo Astudillo y también a Augusto Arteche, que nos acompañan como panelistas, porque ya tenemos panelistas y banca. Vamos avanzando, segunda temporada de Barlovento, crecemos, el plantel se amplía, el entrenador tiene más piezas, para decirlo futbolísticamente, con las cuales actuar en el campo de juego. Como el peineta, oye, como el peineta, que le vaya bien, ¿o no? Como el peineta, que espero que le vaya bien. Yo no tengo mucha confianza, ya lo he dicho en este programa, dije mi motivo, mi perspectiva, pero es de esperar que así sea. Y además, los que dirigen el club... ¿Tiene buena banca el peineta, no? Todavía no. Están armándola recién. Ya. Vamos a ver a qué criterio responde aquello. Pero hoy día tenemos un par de temas que en realidad son temazos, y que tienen que ver con la convivencia con periodistas de parte del guionista de turno, tan simple como eso. ¿Por qué? Porque son muy noticiosos en términos de que fueron coyuntura periodística informativa, pero al mismo tiempo, como bien sabemos, en Barlovento, donde hablamos de lo que el viento ni cantando se llevó, ni por casualidad, ni en cualquier palabra que termine en ando, ¿ya? Pero se relacionaron con noticias que se dieron como tales últimamente. Uno es la crisis del agua en Chile y el otro es la aprobación del matrimonio igualitario. Vamos a ir por parte, por cierto. El primer tema, la crisis del agua en Chile, tiene que ver muy particularmente con a ver, que fue puesto sobre la mesa o en la pauta periodística, etcétera, etcétera, incluso de los medios abiertos, de la televisión abierta, ¿ya? Derechamente hablando, cosa que no siempre pasa en Chile, para que ustedes sepan si se nos escuchan y nos ven en alguna otra parte del mundo, ¿no? Resulta que un par de casos emblemáticos se presentaron en la tele. Uno, el relacionado con el sector llamado Rungue, que pertenece a la comuna de Tiltil, región metropolitana, donde tienen serios, pero te digo, serios problemas de abastecimiento de agua potable, derechamente. Ni siquiera estamos hablando de agua de riego, agua potable. Gente discriminada, por cierto.
por el sistema, la situación y otras cosas más. Y Petorca como comuna, en la región de Valparaíso, que tuvo que cerrar una escuela porque no tenían servicio de agua potable. Los niños no pueden ir a la escuela por eso. Es tema, como dice la gente joven, ¿eh? Bueno, y a la hora de desglosar y lanzar las cartitas sobre la mesa y cada uno de los panelistas tomará la carta que estime, surgen las preguntas un poco retóricas, un poco dialécticas, ¿no? ¿Discriminación por acceso al vital elemento? ¿Estamos frente a un caso de esa naturaleza, así tal cual suena? En cuanto a las normativas existentes, normativas, cuerpos legales, leyes, todo eso, ¿cuáles intereses resguardan realmente? ¿Cuáles? ¿No será que hay un problema estructural en Chile con respecto al abastecimiento de agua y a la gestión del agua, llámenlo ustedes así? Después está el surgimiento del tema como imperativo de supervivencia naturalmente a nivel transversal, mundial, global, y en el fondo es un nuevo tema de la agenda política, ya lo está haciendo hace rato, ¿no? Más allá de la noticia que mencionábamos, que es referencia nomás. Y por último, ¿van a ser necesarias eventualmente modificaciones en los cuerpos legales correspondientes? ¿Van a ser? ¿Lo son? ¿Son urgentes? ¿Qué tan urgentes? Y ahí, listas las cartas, están lanzadas las cartas sobre la mesa. Ustedes verán cuál toman. Déjame, como yo estaba en la banca, déjame entrar jugando así como... Oye, la verdad que esto es un tema súper grave y súper, diría yo, muy vergonzoso para nuestro país entero, desde hace ya harto tiempo. Y un tema que queda de manifiesto una vez más, esta famosa, porque ya es famosa, dictadura del general Pinochet, esa que se demoraron 7 años en hacerla y le hicieron 10 personas y los 10 pensaban iguales, ¿ya? Por eso, digamos, hay que hacer un saludo y un apoyo súper importante a lo que es la Convención Constitucional, porque son 155 de distintos lados, distintas visiones, y que en un año tienen que ponerse de acuerdo y redactar algo, y creo que va a salir muy bueno. Y en esa constitución del dictador Pinochet, se deja súper claro, mira, creo que en uno de los capítulos establece muy de pasada, en 2 líneas o en 3 líneas, nada más que eso. Y que, ojo, que eso es lo mismo que hace con las AFP, con las ISAPRE. Son 2 líneas que da la posibilidad de que existan las ISAPRE, que existan las AFP, ¿no es cierto? Y muchas otras cosas y muchas otras injusticias. Y dentro de la Constitución de Pinochet se establece que las personas tienen posibilidad de los privados de tener derecho al agua, y de acuerdo a montones de posibilidades y que están relacionados. No lo dice explícitamente, pero queda, digamos, de alguna manera se desprende que tiene que ver con el poder económico de cada una de las personas, digamos. Ya sea para el tema minero, ya sea para el tema agrícola en el centro del país, o para el tema hidráulico, digamos, o de la fuerza de la generación de energía para el sur. Entonces, se dejan ocupar el agua de manera indiscriminada, ¿no es cierto? Teniendo que hace poco la municipalidad de la comuna allá de Pochuncaví, no me acuerdo bien la comuna, tuvo que recurrir a la justicia y decir, bueno, pero es que ahora la Corte Suprema dijo tal cosa, que sí tienen que tener agua en los colegios porque los niños puedan ir a clase. O sea, ¿en qué parte del mundo, otra parte del mundo aparte de Chile, hay que acudir a los tribunales de justicia, a la más alta instancia judicial de nuestro país, que es un poder, el poder legislativo, para que de alguna manera diga, sí, sabe que en realidad tienen que tener agua? El derecho, dentro de lo que es la cartola o la cartilla de los derechos humanos internacionales, está considerado el tema del agua ya hace 20 años, más o menos. Y dice que cada persona tiene que tener entre 50 y 100 litros de agua al día. Dice, explícitamente, lo escribe. Dice de que las personas no pueden tener más de una distancia de 1000 metros del punto de abastecimiento. No pueden demorarse más de 30 minutos en buscar el agua. Y las cuentas de agua no pueden ser más del 3% del sueldo. Está establecido, así escrito, búsquenlo. Entonces, y aquí en Chile las cosas se dan de diferente manera. Que es bueno,
qué bueno que la Constitución Constituyente, la Convención ahora, esté haciendo algo súper claro, porque en Chile ocurre que echa la ley, echa la trampa. Entonces hay que hacer una redacción de tal forma de que no hayan abogados, porque eso es lo que otra cosa, que bueno, es otro tema, que es, en realidad es un abogado muy bueno o un abogado muy malo. Entonces, si alguien contrata un abogado bueno, sale libre de algo que era culpable, y si encontráis un abogado muy malo, te juzgan como culpable siendo tú inocente, porque el abogado no era bueno. No sé, creo que hay que también pensar en otra historia. Pero en definitiva, yo creo que es bueno que hoy día la Constitución esté, la nueva Constitución, y un saludo de todas maneras para ellos y todo mi apoyo para ellos, pero decirle a la gente, no a Bernardo o junto con Bernardo, Augusto y Helmut, que hoy día me escuchan, es decirle a toda la gente que hoy día me escucha, por favor apoyen la Convención Constitucional, por favor crean en lo que está haciendo, y hoy día lo que está haciendo con respecto al tema del agua es fundamental. Tiene que quedar muy bien redactado para que a la gente más pobre no le quiten el agua y sea justo. Que el tipo que quiere tener, no sé, ser millonario plantando paltas, que lo sea. Todo el mundo tiene derecho a emprender con sus cosas, pero que no pase por encima de otros. Si ese es el tema. El Estado chileno tiene que de alguna manera garantizar de que a todos les vaya bien, de acuerdo a estudios, sacrificios, esfuerzos, oportunidades y apoyos institucionales. Hoy día no puede una comuna de Chile estar demandando al Estado para que le den agua y de acuerdo a esa resolución estar exigiéndola. Es simplemente ridículo y el Estado no hace nada y los que tienen que hacer cosas tampoco hacen nada. Entonces, qué bueno que se está haciendo algo, por lo menos en la nueva Constitución. Y la verdad que es un tema vergonzoso lo que ocurre con el tema del agua. Es un aprovechamiento que de verdad que no tiene nombre y tiene que ver con todos temas de redacción constitucional. Y se intentaron hacer cambios durante muchas décadas en Chile, para que tampoco digan que la Concertación nunca hizo nada. Sí, se intentaron hacer cosas. Y venía la gente de la derecha y le decía, stop, es anticonstitucional. Y hasta ahí llegaba todo. Pasaba un año, pasaba 2 años, intentaban mejorar la cosa. Stop, es anticonstitucional. Disculpe ahí, stop, pare. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, celebro mucho que se esté inyectando a la Constitución con potencia una redacción que proteja el consumo del agua y para que no tengamos que vivir esta vergüenza y el dolor de mucha gente, incluso hoy día de los niños de los colegios, que no pueden ir a clase porque no tienen agua. Esa era mi idea, digamos. ¿Cómo no? Antes de repartir las cartas nuevamente, fe de ratas. Mauricio dijo poder legislativo y quiso decir poder judicial. Eso para que no se malinterprete, porque son errores que cualquiera puede cometer. Para eso es el árbitro. Para eso estamos, muy bien. Claro. Sí, lo ridículo es que haya que recurrir al poder judicial. Sí, o sea, evidentemente. Y eso es lo que quiso decir Mauricio. A eso me refiero. El poder legislativo hace poco, el Estado hace poco. Pero en fin, repartamos de nuevo las cartas. Por favor. Sí, Helmut. Bueno, yo quiero partir recordando una cosa que ya dijo Augusto, pero que yo creo que es fundamental para entender este tema del agua. Estamos cumpliendo hoy 73 años de la adopción de la Carta de Derechos Humanos por parte de la ONU, ¿ya? Posteriormente quiero mencionar que hay una resolución que es la 64-292 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas del 28 de julio del 2010 ¿ya? Y dice textual, en ella reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, no solo al agua, ¿ya? Que es un concepto que es súper importante. O sea, no es solo tener acceso al agua, sino a tener alcantarillado, a tener una llave, etcétera, etcétera, ¿no? Poniendo fin a un proceso de reconocimiento explícito del mismo. ¿Dónde está eso? En la propia Carta, en el que en su artículo 25 dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación.
obviamente todos podrán comprender que sin agua, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos No funciona así, no funciona bien, claro. ¿Qué pasó en Chile? Y bueno, aquí estoy retomando lo que dijo Mauricio, poniéndole datos nada más, así que disculpa, Mauricio. Dale, vale. Artículo 19, número 24, inciso 11 de nuestra Constitución vigente, Sí. y que algunos defienden y quieren que se mantenga. Los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidas o constituidas en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. En Chile basta que un particular cualquiera, puede ser cualquiera de nosotros, así que para que los tengamos, lo sepamos, por si sabemos de algún esterito, va, inscribe los derechos y sin pagar un peso, ¿ya? Porque claro, uno podría pensar, bueno, un sistema capitalista, neoliberalista, bueno, entonces yo tendré que pagar por el derecho. No tiene que pagar ni un peso, se convierte en su propiedad. Eso ha desregulado absolutamente. Aquí no existe una planificación, no existe una gestión acerca del agua. Y el otro factor que se une al problema es el cambio climático, que ha desertificado nuestro país. Ahora bien, parece ser que nosotros tenemos agua para todos los chilenos. Hoy día el promedio, mencionaba un promedio, 50 a 100 litros por persona. En promedio en Chile hay 5, no sé si 50.000 o 5.000. Lo leí porque estuve leyendo el tema, pero es uno de los países que dispone de más agua per cápita. No obstante, hay zonas de nuestro país, Petorca y muchos lugares, donde el agua se ocupa esencialmente para el regadío, lo ocupan empresas exportadoras, y la gente de a pie común que tiene su autocultivo y que necesita el agua para bañarse, para tomar agua, y se necesita para abrir una escuela, definitivamente no tiene agua. Perdón, otra vez hay un ordenamiento jurídico. Déjame hacer solo un pequeño alcance, que es lo mismo que lo que dice Bernardo, que lo que está pasando, lo que pasa con el per cápita. O sea, en Chile el per cápita es de 23 mil dólares por persona. Pero no, las personas no ganan eso. Entonces con el agua pasa lo mismo. Claro, hay 50.000 litros por persona, pero hay gente que no alcanza ni siquiera para poder tomar el té o ducharse, digamos. Pero tiene que ver con las estadísticas. Así es. Mira, un último dato antes de dar la palabra. A nivel latinoamericano hay varios países que han reconocido el derecho al uso y el usufructo de agua, y están sus constituciones. Quiero mencionarlos, ¿ya? Bolivia, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Uruguay. Esos países tienen en su constitución una cosa que nosotros esperamos que también ocurra en la nuestra, la nueva constitución que esperamos venga y se concrete, que existe un reconocimiento explícito que el acceso al agua es un derecho humano. Perfecto. Una cosita que apuntar antes de ir con Augusto. Lo que el profesor Bernardo Estudillo dijo, y voy a explicitar algo con un sentido irónico como me caracteriza, ya me conocen, significa que hay una incoherencia, lo voy a decir como lo decía Julito Martínez. Si yo accedo a un derecho de agua gratuitamente y el modelo es neoliberal, hay una incoherencia. Solo dejar eso claro, y muy claro, y golpeando la mesa. Y ahora reparto las cartas de nuevo. Augusto. Bueno, yo creo que lo básico aquí es que el modelo hace agua. Está buena esa pregunta. Cuando uno se mete en cualquiera de estos temas, al final llegas que es un problema del modelo. El neoliberalismo llevado al extremo, y una constitución que está hecha para que el neoliberalismo funcione, y obviamente que quienes la construyeron de la manera tal de que ellos pudieran ser justamente los que sacaran el mayor provecho con respecto a los recursos que tiene el país. Es decir, si no nos cobran por respirar es porque no han podido. Tenlo por seguro que no estarían cobrando por el aire. Eso es un problema al principio de ellos, digamos. ¿Te fijas? Si lo que es injusto es que obviamente las reglas del juego las hicieron de manera tal de que ellos pudieran acaparar y hacerse todas estas cosas.
con el agua pasa lo mismo. El agua es un bien común. Si nosotros, cualquier ser humano que no tiene acceso al agua se muere. ¿Te fijas? Entonces, para mí hay un tema ahí de ausencia del Estado bajo el famoso esquema del sistema del Estado subsidiario, y abandonó el tema. Y bueno, lo decía Bernardo, y ya el regulador que efectivamente el que tenía el dato, el que tenía la información, tomó, acaparó, y se usaron, y más encima ya ahora que también se da en muchos sectores de nuestra sociedad, el que tiene más poder abusa del otro. Y eso es lo que está ocurriendo con el agua en algunos sectores como Petorca, ¿cierto? En donde los que plantearon palto, que parece que el palto además consume mucha agua, Sí. y se pusieron en los cerros, entonces agarraron el agua primero, y más encima con todo un sistema de fiscalización débil, que es otro pilar del modelo, la fiscalización débil, anda a pillar cuando se están robando agua, que ya algunos lo han pillado. Y ojo, incluso exministros de la Concertación como los Pérez Lloma, ¿te fijas? Derechamente, digamos, ya han entrado incluso en el robo de agua, para salvarse ellos. Entonces, claro, hoy día tenemos este problema que es un problemazo, donde estamos llegando al extremo, donde hay gente que no tiene agua ni siquiera para sus necesidades más básicas. Y los ejemplos que de alguna manera nos puso sobre la mesa, ¿cierto?, el que hizo la pauta, son dos ejemplos, pero hay muchos más. Hay muchos sectores en el país, en el norte, en donde la gente está viviendo porque el agua se la entregan vía camiones de aljibe. Es decir, no tienen agua, no abren la llave y les cae agua. ¿Fija? Para tener agua potable, les llegan agua vía camiones. Ahora, dicho eso, que hay que cambiarlo, yo también tengo la esperanza. Es un tema que está en la constituyente, el tema del agua es un tema que está presente. Nuestro gobernador ha sido uno de los guaripolas del tema del agua, ¿cierto? De la región de Valparaíso. Gobernador de la quinta región, ¿no es cierto? Y es un tema que me imagino que lo tiene muy, muy, muy presente, digamos, porque él ha sido uno de los líderes en ese tema, ¿ya? Por lo tanto, yo espero que ahí comience a darse solución al tema. Van a corcoviar, algunos van a corcoviar, digamos. Pero yo creo, en lo personal, es que el agua no puede estar sujeto a las reglas del mercado. Dicho entre paréntesis, mercado aquí le llaman a una cosa que no tiene nada de mercado. Porque aquí en Chile, en el ámbito que tú te metas, en realidad lo que hay son oligopolios, ¿ya? Que están coaptados por los mismos que ya sabemos. Por lo tanto, tampoco tenemos mercado. Ojalá esto fuera mercado, porque algo funcionaría efectivamente bien. Pero en Chile no hay mercado, hay oligopolios. ¿Se fija? Que son unos poquitos quienes se toman el mercado. Pero dicho eso, también tenemos problemas que van más allá de la cosa formal, jurídica, no sé cuál será el nombre adecuado. Porque Chile sí tiene agua. Yo tengo un hermano que vive en Israel y tuve la posibilidad de viajar a Israel, y allá sí que no tienen agua. Y si en cambio no tienen estos problemas. Nadie me va a decir que Israel es un país comunista. Lejos de eso. Y si en cambio el agua es estatal. No existe el agua privada. No existen las empresas privadas para el agua. Porque ellos saben el rol, la importancia que tiene el agua, la poca agua que tienen, los lugares de donde pueden sacar agua, porque tienen cordilleras así como nosotros, ¿ya? Casi dependen del río del Jordán, digamos, el lago Jordán, para tener agua, ¿ya? Y tienen toda una administración estatal, que es un poco lo que decía Bernardo. Tú a partir de eso puedes planificar, ¿te fijas? Pero nosotros tenemos además muchos problemas. A pesar de todos los problemas que hay de agua, es cosa de ir a cualquier costa y ver cómo se bota agua. En Chile botamos agua. Entonces no es solo un problema de que no tengamos agua, que sí la tenemos, a lo mejor la tenemos mal distribuida, pues, todo eso hoy día con tecnología se puede canalizar. Y además tenemos mar de Arica a Punta Arenas. Y hoy día la tecnología para tomar agua del mar y transformarla en agua dulce, que tuve la oportunidad de conocer cuando fui a Israel, fui a una planta donde se transformaba agua salada en agua dulce. Y la recorrí completa, la mostraron, porque tuve la oportunidad de eso. Y eso no es nuevo. Es una tecnología que ya lleva años, se puede hacer. Es decir, también tenemos esa posibilidad. Pero hay un tercer elemento, que es la reutilización del agua. En Israel también el 75% del agua se reutiliza y la van limpiando y purificando, y dependiendo del grado de purificación a qué la destinan.
porque obviamente el grado de limpieza que tú tienes que hacer para el agua, para beber, no es la misma para plantar. Y a través de esos mecanismos, los personajes, ¿no es cierto?, han transformado en vergel zonas que eran realmente desérticas. Incluso, a mí hay algunas cosas que me llaman la atención, que tienen plantaciones de plátano. ¿Te fijas? Entonces, nosotros tenemos un problema, sí, tenemos un problema de modelo y eso hay que cambiarlo, y la Constitución tiene que establecer los derechos, y a mi juicio el agua tiene que basarse en un bien común, de eso yo no me pierdo. Pero el problema no termina ahí. Nosotros tenemos mucho que avanzar en cómo realmente utilizamos este recurso, que lo tenemos. Lo que pasa es que lo mal utilizamos. Y para mí, voy a decir una frase que es lo único que a mi juicio digamos, reconozco, que le encontré razón en su época al famoso Frafra, ¿ya? Que cuando, ¿se acuerdan ustedes cuando postuló a presidente por el partido de centro-centro ahí con Francisco Javier Errázuriz? Digamos, Francisco Javier Errázuriz. El París de los 2000. Claro, más o menos el París, ¿no? Sí, podría ser. Él sacó como un 15%, pero y París sacó un 12%, y anda por ahí, que la gente puede que sea el mismo perfil que vota por él. Pero Frafra dijo una cosa. Ojo, él tenía muchos derechos de agua, porque yo me acuerdo que tiene campos, ¿ya? Pero él dijo una cosa en su campaña, dijo: Chile no es un país pobre, Chile es un país mal administrado. Y yo creo mucho en eso. Nosotros siempre nos metieron, yo me acuerdo desde chico, cuando nos enseñaban Chile somos pobres, ¿no? En Chile es un país pobre, no tiene recursos. Mentira. Chile tiene muchos recursos. El problema es cómo los administramos y cómo le sacamos provecho a esos recursos, pero no bajo la lógica del neoliberalismo, que en el fondo es arréglenselas como puede, pero hay un compadre que parte en un tremendo, ¿no es cierto?, jeep, ¿no es cierto?, ahí con todas las fuerzas, y el otro compadre a pata pelada corriendo al lado. Que ese es el problema que tenemos en Chile. Tenemos un serio problema, ¿no es cierto?, de desigualdad en la base. Entonces eso ya no es competir, eso es aprovecharse unos pocos del resto. Absolutamente. Y antes de ir con Bernardo, dos cosas brevísimas que decir. Este sigue siendo un país colonial, sépanlo, los que nos escuchan en el extranjero, sean chilenos o mejor aún si son extranjeros, para que no se crean que venir a Chile es cambiar de vida. No, es muy relativo eso. Y segundo, como se dice vulgarmente, pero lo voy a decir más elegantemente, la mascota es mía y yo hago con la mascota lo que quiera, cuando quiera y como quiera. No, Bernardo. Sí, no, solo poner acento de que el problema sigue siendo el modelo. Porque el modelo te dice: no, aquí no hay que planificar, no hay que gestionar, no hay que hacer ningún plan. De eso se va a encargar una entelequia que solo algunos comprenden, que se llama mercado, ¿ya? Y el mercado sí, no existe el rigor. Exactamente, o sea, en la teoría, claro, uno pudiera pensar que existe un mercado, pero en la realidad está tan intervenido por poderes que tienen nombre y apellido, que todos los conocemos, y que se apoderan del agua, se apoderan de los minerales, se apoderan de los campos. Entonces hay un sistema que no planifica y que además concentra la riqueza. Póngale el nombre que se le ponga. Hoy día estamos hablando del agua concentrada en un grupo de manos que son privadas. Sí, pero siguiendo con el agua, y la misma lógica de esto de que no hay planificación, que estoy de acuerdo, no hay, es porque en el fondo es a río revuelto ganarse a pescadores. Bueno, ahí tenemos la ley de pesca. Porque resulta que lo que yo decía recién, claro, a río revuelto ganarse a pescadores, pero resulta que hay algunos que tienen todos los elementos para pescar y otros tienen que ir a sacar los pescados con la mano. Entonces, entonces, cuando el mismo problema lo llevamos a la ley de pesca, hoy día tenéis 7 compadres que le armaron le armaron todas las leyes para que ellos puedan hacer lo que quieran, y todos los otros chiquititos, bueno, con las horas. Entonces, sí, yo creo que el cambio radical está en el modelo, hay que cambiarlo, y eso tiene que quedar en la Constitución, ¿ya? Pero a partir de eso, lo que yo quiero decir es que queda mucho por hacer, no basta solo con eso. Porque tenemos como, digamos, a partir de ya sentirnos como sociedad dueños del agua,
ahora tenemos que hacer, hay mucho por hacer. Desde, administrarlas. claro, exactamente, y ampliar la mirada. El agua no es solo la lluvia y no es solo la que la cordillera nos da a través de la nieve. También tenemos el mar, ¿te fijas? Y resulta que si a lo mejor Petorca está con problemas de agua, bueno, a lo mejor tenemos que traer agua de otro lado y llevarla para allá, no sé, hay miles de mecanismos que hoy día la tecnología permite, pero claro, eso requiere planificación, requiere una mirada más integral, y eso no lo van a hacer, el modelo actual no lo va a hacer. Por lo pronto vamos a componer una canción que se va a llamar El modelo como a mí me gusta. Elijan el ritmo que le vamos a poner. Mientras no sea la modelo como a mí me gusta. Oye, yo creo que el modelo hay que cambiarlo, pero junto con eso hay que modernizar el Estado, hay que hacerlo más eficiente, más efectivo, hay que reinventar las formas de hacer las cosas. Pero fíjate que lo más grave de todo esto que a mí me llama la atención es que todo el mundo, porque en todo el mundo ocurre eso, es que no hay nadie que no pueda decir que el agua es esencial y que es un tema vital. O sea, aquí no hay un problema ni de izquierda, ni del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ni del MIR, ni de la UDI, ni de Patria y Libertad. Es un tema que está por sobre esto, porque es un tema esencial. Y sin embargo, la derecha no le preocupó esa parte. Durante 40 años no le ha preocupado esa parte. Y no es porque, en realidad no nos habíamos dado cuenta. Si yo insisto, se trataron de hacer cambios y la derecha dijo, no queremos cambio. Con una cosa tan esencial tan vital como es el agua. Entonces, es para que la gente entienda, aquellas personas que nos ven, entiendan un poco la peligrosidad que significa que llegue a gobernar alguien desde la derecha, pero de la derecha más extrema, más dura. Hoy día una declaraciones de este señor Kass en el foro de las que son nuestra organización madre, que es la Asociación de Radiodifusores de Chile, ¿no es cierto? La ARCHI, donde hizo declaraciones súper fuertes, y el periodista se las volvió a preguntar y él las volvió a reafirmar. Sí, vamos a meter gente presa, que remueva y que revolucione y que arme problemas. El que roba agua lo van a meter preso, ¿no? No lo van a meter preso, porque para esa gente no hay problema que el que roba agua. Y al final puede que no robe, pero si, como dice Augusto, ¿no es cierto?, está en la cota más superior de la montaña y está almacenando el agua no corre. Mira, tuve la suerte de ser bombero durante 30 años y me tocó ir a muchos incendios. Y el problema que era el problema del agua, entonces había que saber administrar, porque pasaba tú armabas un grifo, sacaban un chorro y después llegaban otros bomberos, armaban otro y te bajaban el nivel y el caudal del agua. Porque estaban tomando de los dos, y llegó un momento en que ya no había agua, porque estaban todos colgados a los distintos grifos tratando de sacar agua, ¿no es cierto? Y se quemaban las casas. Ayer pasó 150 casas se quemaron en Castro, por un tema de un mal manejo y una administración deficitaria de lo que es la CONAF, la que es ONEMI, lo que es el agua y todo el manejo, porque el Rancho Bombero tampoco tenían agua. O sea, porque aquí no es solamente el agua para beber. Por suerte, y esto es una publicidad aparte, yo he hecho una presentación a la Convención Constitucional, que son estas propuestas ciudadanas, ¿no es cierto? Sí. Ojalá que pase y llegue y cumpla todo el proceso que debe cumplir, que tiene que ver con crear lo que significa la administración de desastre y manejo de emergencias en Chile de manera institucional, ajena a los gobiernos, porque hay muchos intereses del gobierno de turno, cómo maneja la situación. ¿No es cierto? La Corporación Nacional Forestal, la CONAF, la que apaga los bosques, cuida los intereses de las grandes hectáreas que son de las empresas privadas, fundamentalmente. Entonces, ahí hay una mezcla entre política e intereses que vuelve a aparecer el tema del famoso modelo, ¿ya? Entonces, creo que aquí la gente tiene que entender que aquí no hay un problema de izquierda, de los que se comen a las guaguas, de esto, la insurrección, y queremos que todo sea del Estado. No, tiene que ver con una cosa tan fundamental como es el agua, y que haya gente que durante 40 años haya negado de alguna manera a mejorar esta situación, a tratar de arreglarla, a buscarle una solución. Porque es cierto, oye, uno de los motivos por el cual lograron parar Pascualamo fue por eso. Porque se lograron demostrar, la ciudadanía logró demostrar que si esa mina funcionaba,
rompía todo el sistema ecológico hacia abajo. Así es. En el fondo Así es. le mataba la vida Correcto. a Sí. todos los que vivían Oye, de ahí hacia abajo. Y vamos Sí. a ir a una pausa, pero antes de eso yo quisiera agregar lo siguiente. Como la grabación es audiovisual en su origen, más allá de que se tramita por radio o por plataformas audiovisuales, yo le saco un recordatorio. Analógico en todo caso. Dentro de tanta tecnología, lo analógico me suena más a humano. A propósito de humano, vaya error humano de la persona que hizo quema de pastizales en Castro y no avisó a todos los que tenía que avisar, porque hay un sistema al respecto. No sé si será perfecto o no, pero hay un protocolo que seguir. No es llegar y prender el pastito. Ese ciudadano yo lo sacaría en la cárcel, es mi punto de vista. Por irresponsable, por inmaduro, por ignorante, por egoísta, por abusivo, sin saber siquiera a lo mejor que estaba siendo abusivo. Incluso, o sea, ya eso es ser tonto, derechamente. ¿Qué quieren que les diga? Lo vas Sí, a pero- secar porque pero- no le vas a dar agua. Pero ¿sabéis lo que pasa, Helmo? Me parece que hay que puede ser encarcelado, enjuiciado un tipo que puede ser irresponsable, que no lo pensó y no tuvo la intención. Pero mucho más responsable de que se hayan quemado 145 casas, para ser exacto, es el Estado chileno, que tiene que darle protección a la gente. Creando, hay miles de formas de hacerlo. Si Augusto se pegó el speed de cómo podríamos tener agua a distintos lados y que somos ricos en agua, y Bernardo decía que éramos uno de los países que más per cápita teníamos en litros de agua, hay miles de formas de combatir la siniestralidad. Esas 3.000 casas que se quemaron en Valparaíso fueron errores humanos, fueron de infraestructura organizacional, de parte del Estado. Entonces, claro, mete preso y seca al tipo, puede ser. Yo no lo haría tanto porque el gallo a lo mejor estaba haciendo un asado, llegó un viento, oye, pero si te dije que era un asado, sí, pero es que yo quería con mi familia comerme una carne, qué sé yo. Y tampoco podéis de alguna manera hacerle pagar a un tipo y que todos, sí, pillamos al incendiario, qué sé yo, al irresponsable, oye, pero para un poco. O sea, ¿por qué teníais 2 helicópteros trabajando? ¿Por qué se te queman 150 casas? ¿Por qué los bomberos no tenían presión de agua? Los bomberos tienen experiencia en esto, hay un organismo que los rige, que de alguna manera se preocupe, que hagan bien su pega en lugares donde a lo mejor estadísticamente los incendios forestales están muy debajo, digamos, de la lista. Pero bueno, pero se les quemaron 150 casas. Claro, comparado con las 2.500 o 3.000 que se quemaron en Valparaíso, son pocas. ¿Ya? Pero Lo voy a decir en elegante de nuevo, el embarrazo es el mismo. No, casi sí, bueno, parafraseando sí. a Coco Legrand. Yo quisiera, Sí, pido por la favor, palabra. Daniel. Sí. Mira, que un poco en la línea de Mauricio, yo creo que a propósito de sistemas, nosotros en Chile estamos un poco acostumbrados a depositar la responsabilidad en el individuo. Y yo creo que es un tipo de mentalidad que tiene que desaparecer. ¿Ya? Porque si no, bueno, yo he tenido muchas veces discusiones de este tipo acerca de la delincuencia, por ejemplo. ¿Ya? La delincuencia es responsabilidad del delincuente, del gallo que rompe cosas. No, son problemas sistémicos. Y en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones el que teóricamente o el que aparece como victimario en realidad es una víctima de una serie de circunstancias que lo llevaron a ese momento, a ese lugar, ¿no? Y que se mandó una embarrada. Entonces yo creo que hay que tener cuidado porque me suena a CAS, ¿no? Entonces no, hay que secarlo en la cárcel, hay que meterlo a todos presos. El presidente tiene, hoy día lo decía, ¿no? Tiene que haber atribuciones para que pueda apresar gente en cualquier lugar. La CNI, eso estaba diciendo. Hay que reponer la CNI, que todos la conocemos, quizás los jóvenes no, pero son momentos horrendos de nuestro país. Así es. Entonces, Así es. hacer solo esa distinción. En todo caso, yo estaba usando la conjugación condicional. Ya. Yo dije, lo secaría en la cárcel. No, pero tienen razón, absolutamente. Sí, tienen razón. Es un problema sistémico, sin duda alguna. Bueno, de hecho, uno de los incendios que ocurrió en Valparaíso, no el más grande, fue uno que fue más hacia el Cerro Polanco, Cerro Pelillo. Ese fue producto de una chispa que saltó de un lado de la avenida
Ruta 68. Santos. Claro. Y fue porque era Un trabajador estaba soldando. y era un maestro, era un trabajador que estaba haciendo un trabajo. Y el único que culparon fue... Bueno, sí, claro, de acuerdo. No, sí, entonces, en lo que estamos de acuerdo es que es un tema sistémico y estructural. Eso está, lo del agua y las cosas relacionadas con la falta de agua o la mala administración del recurso. Sí, sin duda. Ya, pues tenemos que ir a pausa con nuestro media partner Trole.cl, Emprendimiento Nación Valparaíso, plataforma multimedia que trabaja sobre la base de la colaboración. Ya estamos de vuelta para el segundo bloque con un tema que, si el otro era político-cultural en varios sentidos, ¿cierto? Este otro es cultural de frentón, creo yo. Pero bueno, junto a nuestro media partner Trole.cl, Emprendimiento Porteño, plataforma multimedia colaborativa. Aquí viene un tema que es potente, sobre todo porque nosotros somos los panelistas aquí presentes, bueno, el conductor y los panelistas aquí presentes, incluso el ausente, generacionalmente al menos, parte de una Chile, concretamente, y de un mundo tal vez en general, que pensaba de otra manera. A muchos de nosotros, muy probablemente, y en ese sentido somos víctimas, como decía respecto de otro tema anteriormente Bernardo, de haber recibido una especie de software, y a lo mejor hasta hardware, que tenía que ver con visualizar otras opciones sexuales como una cosa rara, extraña, risible, y por el estilo. Yo creo que aquí habremos tenido algún comportamiento más que sea en esa línea. Que puede haber sido inconsciente, semiconsciente, menos consciente, como le quieran llamar. La aprobación del matrimonio igualitario en Chile, tal como decíamos al comienzo, pero ahora vamos a desglosar esto y vamos a repartir la discusión, la conversación, el foro. ¿Supone esto un cambio de mentalidad en nuestra sociedad, en nuestro país? ¿Supone? ¿Será el fin de la homofobia en Chile en una de esas? Por ser optimistas. Tal vez sea, como dicen por ahí, porque se realizó esto que voy a decir tal cual. Esto es una reproducción literal. ¿Sería un legado del gobierno de Piñera? Las declaraciones del vocero del móvil tienen que ver con eso. Al menos uno de los voceros, ¿ya?, dijo eso tal cual. Tal cual, ¿ya? Ahora bien, continuando con el desglose. ¿Cómo andamos con la influencia de la religión, no la católica, la religión, ¿ya?, en la convivencia entre opciones? Digo, no solo la católica. Yo diría yo 15 tal vez, incluso ha sido como un tema raro de repente, por decirlo de alguna manera. Al menos nos lo parece a los que somos un poco más viejos, lo digo por mí, ustedes verán cómo se lo toman. Bueno, pero ¿a qué se debería este cambio? Como último par de ideas, en las últimas décadas en la sociedad chilena, algún sector en particular, por ejemplo, etamente, por ejemplo, la influencia por lo mismo de las nuevas generaciones, tal vez. Tengo un hijo que no llega a los 40 y algún día me atringó, como se dice en Chile, ¿no? Y la verdad, la cosa es que encontré mucha razón, tengo que decirlo. Y me di cuenta de que yo había sido víctima de una PNL, una programación neurolingüística, que por lo pronto tiene olor a naftalina. Y ahí lo dejo y dejo lanzadas las cartas y me voy para la casa. Ah, no, pero sigan, muchachos, por favor. Sí, este es un tema que tiene mucho de cultural. Sí, efectivamente, nosotros somos una generación formada, no solo en este aspecto, sino en todo. Sí, nos burlábamos. Sí. Nosotros no le decíamos bullying porque decíamos un nombre mucho más feo, porque no existía el bullying. Pero en el colegio, más encima educado en un colegio de puros hombres,
el tema no es solo al que podría tener una tendencia homosexual, que tampoco ni siquiera hablábamos de eso, ni siquiera existía la palabra homosexual, le decíamos otras palabras más feas, pues, ¿ya? Y claro, estaba el que era más bajo, al que era más gordo, al que tenía la cabeza más grande. Había de todo ese permanente, para qué decir una persona que tenía ya alguna cojera, algo. Y muchos de los sobrenombres que tenía la gente estaban vinculadas a eso, a su característica física, digamos. Y era el día a día, y uno tenía que también defenderse de eso, digamos. Un tema que estaba instalado ahí, poquito la ley del más fuerte, ¿no es cierto? Los hombres no lloran, entonces había que apechugar, digamos. Entonces yo recuerdo cuando me cambié de colegio, de la básica a las medias y cambié, ¿no es cierto? Había que defenderse, tú llegabas ahí a un curso, ¿no es cierto?, de 30 y tantos personajes que ibas recién conociendo, y había que sacar sus armas, poder decir, yo, de fondo, y esto lo digo a ellos porque tenía mucho respeto, hasta ustedes se acuerdan del padre Ignacio. Sí. ¿Te fijas? Un cura muy duro en su discurso y sobre todo muy marcado por el machismo, como que tenía ancestro vasco, digámoslo. Claro, pero una muy buena persona, ¿no? Sí, por no tengo nada que esté decir. marcado por el machismo no significa que sea mala persona, que está programado a nivel lingüístico, de PNL, así. Y era profesor de castellano. Y cierto, y gran profesor de castellano. Y muy bueno, muy bueno. Sí, bueno. Y resulta que yo me acuerdo cuando yo llegué al colegio, éramos 3 compañeros los que veníamos del mismo colegio, ¿ya? Del Cerro Playa Ancha, al colegio Santo Perdón, Domingo. pero yo no sé de qué hacen ustedes, pero no es castellano, es lenguaje y comunicación. Es un alcance, Y resulta que llegamos al colegio y la típica, los 3 nos sentábamos uno tras del otro. Uno era los únicos 3 conocidos. Entonces las primeras clases, digamos, era presentarse. Todos los profes la misma presentación. Entonces, ¿qué ocurría? Que el primero decía, bueno, yo me llamo Cristian Cruz, vengo del Colegio Santo Domingo. El segundo decía, yo me llamo René Aravena, vengo del Colegio Santo Domingo. Me tocaba a mí, yo vengo Augusto Arteche, vengo del Colegio Santo Domingo. Entonces el Cromacio dijo, mira las niñitas del Santo Domingo. Y todo el mundo reír, risa, y uno que hay como, bueno, era la niñita del Santo Domingo, ¿cachai? Ese tipo de cosas existía, era cultural, digamos, como que perfectamente podía pegar un coscorrón. Entonces, claro, ese tema cambió. Ahora, ¿por qué cambió? Bueno, yo creo que porque a nivel mundial el tema está cambiando, eso llega acá. Yo creo que tiene que ver también con la mayor educación. Yo creo que es una forma también de ir entendiendo. Porque ya yendo más al tema específico de la diversidad sexual, que hoy día también es un abanico, es una cosa que yo todavía no entiendo bien, digamos, pero sé que es una cosa más diversa de lo que uno cree, ¿ya? Eso tiene que ver porque también dentro de otra cultura era uno, de alguna manera, no es que te lo dijeran, era como, no sé cómo llamarlo, estas cosas culturales, era como que era un degeneramiento, eso no era una cosa de nacimiento. Claro. ¿Te fijas? Entonces, claro, tú de alguna manera también lo mirás así, digamos, ¿ya? Entonces, yo creo que eso tiene que ver con eso. Yo creo que está cambiando para bien. A mí me parece estupendo cómo ha evolucionado el tema. Lo que tú dices, las generaciones más jóvenes ya no es tema, y eso es lo importante, que no sea tema, porque existe esta diversidad. Somos así, somos diversos, y eso hemos ido aceptando cada vez más. Ahora, yendo al tema así del concreto, del decreto, esto del matrimonio igualitario, nuevamente nos aparece el chilenismo puro, las tremendas vueltas que nos damos para llegar a donde podríamos llegar mucho más simple. Es decir, como había un sector que se oponía a que la gente homosexual se casara, se inventa la famosa unión de acuerdo civil. Resultado, en unión de acuerdo civil lo ocupan más los heterosexuales que los homosexuales. ¿Cierto? ¿Te pega? Y ahora le permitimos a los homosexuales poder casarse. Bueno, ¿qué decimos de un al principio? Y era aceptar que la gente que en el fondo era homosexual se pudiera casar. Entonces ahora que digamos un régimen, no, había que hacer la diferencia y al final 2 vueltas más y llegamos a lo que hubiera sido mucho más simple. El dicho, ¿sabe qué más?
la gente que es homosexual también se puede casar. Sí, que Bernardo, por favor, continúa la idea. Sí, retoma porque algo pasó, se quedó pegada la cosa y... Sí, a veces pasa eso con eso. Pero retoma la idea. Como te decía, yo creo que su único legado va por ese lado, por ser un presidente que le declaró la guerra al pueblo de Chile, que atentó contra los derechos humanos, que está detrás de las 27 o casi 30 muertes que se produjeron en este país, una de las nuevas matanzas, detrás de todos los compatriotas que perdieron los ojos, etcétera, etcétera, de las golpizas, de las torturas. Ese va a ser su único legado. Eso por el lado del legado. Por el lado del matrimonio igualitario, yo pertenezco a la misma, soy un poquito más joven, me da la impresión, Sí. pero pertenezco a la misma generación que ustedes. 12 años menor. 12 años menor. 12 años. Lo que dijo el otro día. Una generación que era homófoba, definitivamente. Yo creo que hay un cambio definitivo en la mirada. Yo creo que los jóvenes tienen otra mirada que yo consigo con gusto. Yo no termino de entender, para ser honesto, ¿no? Ellos hablan del LGTB más Q y de una serie de conceptos que yo todavía estoy masticando. Pertenezco a una programación que tiene otro modelo y que viene de una sociedad absolutamente patriarcal. Y aquí quisiera hacer el punto. Yo creo que el movimiento feminista que hace unos años atrás se desató en Chile, tuvimos un año feminista, ha logrado remover las bases de esta sociedad. Ha logrado crear nuevas miradas del mundo y ha logrado que muchos de los varones entendamos que efectivamente hemos vivido durante milenios en un modelo patriarcal, donde el hombre es el que, al decir de los jóvenes, la lleva, ¿no? El que tiene el poder. Y que eso, en definitiva, le ha hecho mal a las mujeres, que son las sometidas, y al propio hombre. Y que este modelo se replica en todos los niveles. Porque dentro de los hombres hay algunos que son más poderosos y que ejercen poder sobre otros. Entonces hay algunos varones incluso que están en la parte de abajo de la pirámide, ¿no? Y eso incluso lo hace actuar con más violencia, con más prepotencia hacia los más débiles, que en general son los ancianos, los niños y las mujeres. Yo no sé hasta dónde llegará, porque no soy pitonizo, pero yo creo que hoy día estamos acudiendo a una ruptura de ese modelo, por lo menos en el mundo occidental. No podemos decir lo mismo de Oriente, por ejemplo. No, están un poquito más atrás. Los países musulmanes en general son mucho más patriarcales y todavía la mujer tiene un largo camino por recorrer. Sobre la aprobación del matrimonio, a mí hay un tema que me hizo harto sentido. Yo creo que hay que terminar de separar a la Iglesia del Estado. Lo que hay cuando dos personas se casan, como decimos nosotros, es un contrato. Eso es. Entonces, y la idea de matrimonio, el concepto de matrimonio, es un concepto exportado del mundo católico esencialmente, o del mundo cristiano, ¿no? Que tiene otro significado, diferente. Entonces yo creo que definitivamente hay que cortar el vínculo. Yo siendo religioso, yo soy creyente, ¿no? Yo profeso mi fe. Hay que cortar el vínculo entre Estado, Iglesia, y empezar a llamar las cosas por su nombre. Aquí hay un contrato civil que puede realizarse entre iguales, libres, que pueden ser hombre, mujer o todas las combinaciones que son aceptables siempre que exista igualdad y libertad. Y finalmente el tema de la religión, ya que recojo el guante desde los creyentes, desde las personas que tenemos fe y que todavía profesamos esa fe en alguna iglesia, pudiera ser evangélica, católica u otra. Yo creo que hay que hacer una distinción que yo siempre hago entre la iglesia institucional, que es una iglesia que se asoció al poder, por tanto una iglesia patriarcal también,
Y la iglesia que transcurre a lo largo de todos los siglos y que está como escondida, ¿no? Que va por debajo, ¿no? Y que se acerca bastante más, en mi caso, a los valores cristianos, de amor, de respeto, de solidaridad. Y yo creo que en esa iglesia, y a lo largo de todos los tiempos, ha habido un profundo respeto por el otro, sea quien sea ese otro. Y eso tarde o temprano se va a terminar imponiendo, porque una iglesia que además no se impone a través del poder, ¿no? Sino se impone a través de la palabra, del convencimiento, de un trabajo que es mucho más largo en el tiempo, pero que poquito a poco va dando sus frutos. Yo haría esa distinción, ¿no? Que no me gusta que nos metan a todos en un mismo saco, ¿no? La iglesia retrógrada, bueno, yo también soy iglesia, ya, yo no soy ni retrógrado, ni he evolucionado harto en esta mirada hacia la homosexualidad y hacia los grupos diversos, y etcétera, etcétera. Y creo que también a lo largo del tiempo la iglesia ha hecho profundo aporte a la transformación social. Dos cosas, sí. Cuando uno habla de la iglesia en general se refiere al clero, ¿ya? Más que yo entiendo el concepto de iglesia más de base, más de reunión de personas, pero la institucionalidad de la iglesia, si queremos llamar así, tiene un clero. Y ese clero es el que uno ve cuando está un poco alejado de la comunidad religiosa o de la comunidad de miembros de una determinada religión, cualquiera sea, ¿ya? De la gente que es creyente. Se olvida la etimología de la palabra iglesia. La etimología de la palabra iglesia es pueblo de Dios, no jerarquía. Entonces, sí, lo que pasa es que otra cosa es que yo entiendo eso, pero también hay otra cosa, es cuál es la jerarquía común. Es lo que entiende uno, de mucha gente entiende la iglesia el templo. Bueno, por lo mismo el guionista de turno puso religión. Sí, religión. Sí, no, sí, no, de hecho yo me siento identificado todavía con la doctrina social, la vieja doctrina social de la iglesia, en la cual varios de los presentes acá, 3 al menos, nos formaron en el seminario San Rafael de Valparaíso en aquellos tiempos duros de dictadura, donde había algunos curas jugados que nos transmitían fuertemente la doctrina social de la iglesia. Y la doctrina social de la iglesia es la que a mí me hizo, por buscar un término genérico, socialista o de izquierda, ¿ya? Eso es lo que me convenció ya a mis 17 años. Por lo tanto, yo respeto por la actividad de la Iglesia Católica tengo en cuanto a sus, qué sé yo, comunidades se refiere. Pero también es cierto que, bueno, además convengamos una cosa, desgraciadamente, sus pastores, o muchos de sus pastores, no todos, han atornillado al revés, digamos, y han echado a perder la imagen de la Iglesia Católica en particular. Pero, insisto, el guionista me encargó que dijese que él mencionó religión, o religiones, si se prefiere. Porque de hecho hay gente mucho más. Bernardo dio a conocer su situación, su verdad, sus coordenadas. Pero hay gente de otras religiones, ¿eh?, que tiene un discurso extremadamente fuerte, ácido, a puro latigazo, que no cede con nada, no abre su mente y ni su corazón con nada respecto a estos temas que son tan humanos. O sea, hay gente. Tuve un amigo muy querido que influyó muchísimo en mi formación, fue un poco un profesor para mí, si se quiere, que vivió toda su vida, que no fue muy larga, murió a los 44 años, y que era homosexual. Incluso yo no me alcanzaba a dar cuenta, mi mujer me decía, las mujeres nos damos más cuenta de eso, da lo mismo. Lo concreto, era un tipo brillante, un tremendo aporte para la sociedad, inteligentísimo, gran maestro mío, y él vivió toda su vida, sus 44 años, convertido en la oveja negra de la familia distinguida, de X comuna, de X región, da lo mismo, y eso no se puede. O sea, las religiones debieran abrir su corazón y su mente. Normalmente sucede lo primero. Cuando mi hijo me atrincó, yo abrí mi corazón y se abrió mi mente. Mira, es el proceso natural, humano. Mira lo que son las cosas a este tema. Claro, hay religiones mucho más duras que muchos sectores de la Iglesia Católica en particular, en este país en particular, y en este continente en particular, y en este continente de raigambre hispánica en particular, que
que tienen distintas posiciones, pero hay otras religiones, muchas protestantes, no digo todas, donde yo, que tengo amigos de uno que otro amigo y amiga de ese sector, de Fidal, que vaya que son, pero durísimos, o sea, nada, pero nada de nada, o sea, y jamás de los jamases. Entonces, es una dureza de corazón, estrechez de corazón, parodiando al gran maestro Jorge González. Mira, quizá una pequeña intervención, quizá esto da para otro programa, pero yo creo que hay que hacer una distinción, que está en la cultura y que está en la religión. ¿Ya? Porque, como te digo, o sea, yo creo que nosotros pertenecemos y hemos pertenecido por miles de años a un modelo patriarcal. Sí. Entonces la gente tiende a avalar lo que vio y lo que ha vivido durante toda su vida con su religión, lo que no es necesariamente así, ¿no? Si uno hace un estudio más profundo y se mete y discute, entonces va a entender y va a comprender otras cosas. O sea, yo creo que aquí hay una cultura que en este país se ha ido rompiendo y que traspasa la religión, que la impregna, pero que es más que la religión propiamente tal. Yo quisiera la segunda bueno, un poco un punto que con respecto a lo que dijo en su comienzo Bernardo, el tema de que éramos homofóbicos. Yo discrepo un poco de eso. Yo creo que éramos ignorantes y éramos un poco, también éramos como víctimas que teníamos que defendernos, ¿ya? Y en ese mecanismo de defendernos, por eso yo decía, no era solo a la gente que era homosexual, sino que también nos burlábamos de prácticamente el que podíamos, porque éramos una pequeña selva en la que vivíamos. Entonces, en esa lógica, uno tendía siempre como para, de alguna manera, posicionarse, tenía que ir como atacando, y bueno, y lo lógico es ir atacando a lo que, entre comillas, uno lo sentía como más débil. Pero yo siempre reconozco que más de alguna vez, bromas, burlas, chistes, lo que sea, respecto al tema de las personas que uno ya veía como que tenían una tendencia homosexual, pero jamás me sentí homofóbico, y de hecho cuando uno ya un poco maduró y dijo, esto está bien, te das cuenta que en realidad tú nunca tenías, no atacabas a esa persona por ese concepto, era un concepto mucho más amplio, como el que digo, uno tenía que posicionarse, y en ese posicionamiento era, bueno, tenías que pegarle al otro donde pudieras, digamos, y es ahí como normalmente te aprovechabas, te burlabas, no sé cómo fue el término, prácticamente de todo el que tú sentías que era más débil, hasta que el otro te pegaba el combo más fuerte y ahí te quedas tú callado, porque te das cuenta que el otro era más poderoso que tú, ¿no? Era como una lógica que a lo mejor tiene que ver con el modelo patriarcal, tiene que ver con el macho alfa, ¿no es cierto? Que tiene que ver con eso. Las relaciones de poder. Sí, claro, ¿cachai? Y de posicionamiento, o sea, al final era lógica. De hecho, el abuso sexual, el acoso laboral de índole sexual y las violaciones, ¿qué son? Juegos de poder, nomás. Juegos de poder, ¿no? Don Mauri. Así es. No, si ahora voy. Oye, sí, mire, yo varios ejemplos, y que tiene que ver un poco con lo que hablaba Augusto recién. Yo conocí una niña hace mucho tiempo que era amiga, nada más que eso, le tenía fobia a las palomas. O sea, ella iba a una plaza, llegaban las palomas y se tenía que ir y se iba porque le tenía una fobia a las palomas. Colombofobia. No sé el nombre técnico que tiene. Así se llama. Ya. Entonces, cuando uno le dicen y uno ocupa la palabra de homofóbico, es casi como que te pasa lo mismo con los homosexuales, y no necesariamente eso. A veces no es no entender, es no creer, no saber, pero no tener una fobia al tipo que es gay. Yo no soy homofóbico, y de verdad que no conozco a nadie que sea homofóbico, así como dentro de mis núcleos, que son varios, digamos, amigos, los que se están ampliando, digamos. Alguien así como que, le salían a pegar, y por eso salió la ley, ¿no es cierto?, esta ley Zamudio. Porque sí, hay Pastor Soto, para dejarlo claro. Hay tipos así, digamos. Yo creo que es un tema de poder entender y cambio de sociedad. El otro día yo hablaba con mi papá, que tengo la suerte de tenerlos vivos aún. Mi padre va a cumplir próximo a los 83 años. Y él me contaba que cuando iba a pololear con mi mamá, ellos tenían que sentarse uno al lado del otro, y si mi papá le tocaba la mano, mi abuela lo retaba.
y lo echaba de la casa. Por degenerado. Y era casi por tocarle la mano, me decía. Entonces, ahora, ¿son desubicados los abuelos lo que eran mi abuelo, digamos? No, tenían otra concepción del mundo, de la idea. Si lo importante es aperturarse al nuevo cambio, digamos. Sí, sí. ¿Ya? O sea, yo por suerte no tengo ningún hijo gay, digamos, pero si tuviera uno, hubiera tenido uno, hoy hubiera sido amado igual que todos los demás y bienvenido sea, digamos. O sea, ahora, ojalá no lo hubiera tenido por toda la significación que tiene en el mundo social nuestro, lo que significa, digamos, ser homosexual. Y que cada día ha ido disminuyendo esa carga, digamos. Hoy día ya es más normal el asunto, ¿no es cierto? Es parte de nuestra sociedad. Pero también hay que entender a aquellas personas que les cuesta entender. O sea, entonces, claro, de repente, claro, lo que me puede hablar a mi padre, a mí, de lo que yo era cuando yo era joven, hoy día que él tiene 83, obviamente que yo no le puedo entrar ni a discutir que él estaba equivocado. Él estaba bien para el momento que él vivía, digamos, para las cosas que él vivía y las cosas que me puede haber criticado a mí o no, digamos. ¿No es cierto? No sé, que yo le sacara el auto a mi papá y fuera a darme una vuelta, ¿no es cierto? Me decía, lo que hice ahí tú era impensado que yo lo hubiera hacer, qué sé yo. Y ahora, no sé, yo los cabros hoy día, con suerte te pueden pedir el auto, sacan la llave y se van nomás. Porque el sistema es distinto, digamos. Y hay Pero antes de irse te piden plata para la benzina. Entonces hay que aprender a vivir la nueva sociedad. Yo me alegro de que hoy día haya salido esta ley, sin dejar de mencionar al emperador alemán, al Hitler, que se llamaba el Kaiser. El Kaiser. Y el Kaiser está acá hoy día y se mandó de nuevo otra de sus horrorosos comentarios, ¿no es cierto?, al criticar a esta nueva diputada, ¿no es cierto?, que es transgénero, ¿no es cierto?, en una conversación donde una diputada electa le hace fiesta y se alegra por este comentario, sin decirle, oye, no, pero para, o sea, no, llama atención, porque insisto, aquí de nuevo no hay un tema de derecha ni izquierda, tiene que ver con un tema de humanidad, digamos. Y este sigue siendo el mensaje para la gente que tiene que ir a votar el 19, para que piense bien y no vote por Kast y vote por Boric, así definitivamente, ¿ya? Porque estamos corriendo peligro de llegar a este tipo de atrocidades y de estos monstruos. Claro, el Kaiser, ya no pertenece al partido del candidato, pero es un tema de apariencia, digamos. O sea, es como por abajo sigue diciendo todas estas cosas, digamos, o nos orgullece lo que dice, pero tenemos que decir que no nos gusta. Es como cuando uno le decía a alguien, no sé, bueno, alguna vez me dijeron, hazlo pero que yo no te pille, ¿no es cierto? A alguien alguna vez le dijeron, oye, ¿qué no vamos a hacer? Sí, hazlo, bueno, porque es súper bueno lo que me estáis diciendo, pero que yo no te pille, porque si te pillo, te friego, ¿ya? Entonces, a mí me dijeron que el Kaiser le dicen como eso, dilo pero que yo no, si me pregunta a mí la televisión, voy a tener que decir que condeno tus dichos. A mí me pasó algo de eso en la universidad. Resulta que yo salí elegido, teníamos que hacer elección de directiva, estaba hablando de años, para sacar la cuenta, 1978-79. Entonces los presidentes de las carreras eran designados. Y nosotros dijimos, no, vamos a hacer una elección. Vamos a elegir al presidente. Vamos a elegir que la gente vote. Entonces a mí me toca, como organizador de este tuerto, ir a hablar con el que era director de la carrera, que a todo esto era un ex marino. ¿Ya? Entonces voy a hablar con el... ¿Universidad? ¿En el contexto qué universidad? Universidad Técnica Federico Santa María. Sí, señor. ¿Ya? Y resulta que voy a hablar con el director de la carrera y yo le digo, mire, estamos pensando hacer elegir, porque no queremos que el presidente del centro alumno de la carrera sea nominado, vamos a hacer una elección. Entonces, el tipo, al final me quedó mirando, me dijo, ya háganlo, pero yo no sé de esto. Esta conversación no existió. No existió, claro. Pero yo no supe esto. Bueno, hicimos la elección, y la hicimos igual, digo. Pero me acordé de ese hazlo, pero que yo no sepa, claro. Esta conversación no existió. Y yo creo que pasa mucho para terminar la idea nomás, Helmut, yo creo que pasa mucho esto con este diputado electo, que es lamentable,
ojalá lo sancionen, ojalá que la ley, que la nueva constitución de alguna manera se preocupe de este tipo de cosas, digamos, de la moralidad, de la ética, de los valores, de alguna manera, quienes son autoridades públicas. Otro anuncio, también va una propuesta a la Convención Constitucional que habla de este tipo, digamos. Yo no vengo a vender, vengo a regalar. No, cuando necesiten las 15.000 firmas yo les voy a decir, pero ya mandé 3 propuestas a la Convención Constitucional y ya están en la plataforma, así que están viviendo el proceso que significa, digamos, que ellos pasen, y después, bueno, vamos a tener que tener 15.000 firmas de apoyo de 4 regiones para que pasen directamente al Pleno y sean los 155 constituyentes que de alguna manera se pronuncien al respecto. Bueno, y una de estas cosas Ya les decía yo al cierre de la edición anterior, ¿cierto? Sobre todo para marcarle a Bernardo cuál era el perfil ciudadano de Mauricio Velázquez, ciudadano muy inquieto, extremadamente inquieto. Ahí tiene un ejemplo más. Yo lo conozco de toda la vida prácticamente y, oye, es un volcán de ideas. Bueno, que no lleven a Mauricio a pasear a La Palma, por favor, a la isla esa, porque la isla queda fuera del globo terráqueo. Oye, pero era eso nomás. Entonces, este señor, ojalá que se le castigue. No, creo que no se pueden aceptar este tipo de comentarios que van en contra de esta nueva sociedad, de nuestra nueva forma de vivir, que no tiene que ser una sociedad del patriarcado, ni tampoco del matriarcado. O sea, aquí tiene que ser una sociedad igualitaria, diversa. Para mí el hombre y la mujer son distintos, no son iguales, no son iguales. Y dentro de mi óptica, para mí, que es otro tema, como dice Fernando Miquel en otra ocasión, para mí las mujeres son superiores a los hombres, para mí, desde mi óptica. ¿Cierto? Yo siempre lo he reconocido así, pero son seres... el matriarcado, pues. Sí, bueno, puede ser el matriarcado. Yo lo hablo por ver el sacrificio de las mamás, de las abuelas, esas señoras que han sacado solas sus grupos familiares, por el sacrificio. Hace rato que no discrepaba con Mauricio. No, pero bueno, yo tengo una admiración y creo que son superiores por todo lo que hacen, digamos. Yo no creo que sean superiores. Ahora, no es porque somos iguales, yo no puedo hacer iguales en derecho. No, segundo, sí, pero somos complementarios, y cada cual tiene su característica, tiene su Sí. Mira, se lo explico en términos de sonido. No es que yo sea ingeniero en sonido, pero como me muevo en el mundo de la radiofonía, he conversado con ingenieros, con técnicos. Las mujeres son un micrófono omnidireccional. Nosotros los hombres somos un micrófono monodireccional. Eso nos hace diferentes. Esa es la diferencia. También, es que yo estoy de acuerdo con eso, porque yo parto de la base que somos distintos. Somos distintos, sí. Eso es lo que quise decir. Sí. Lo que yo estoy en desacuerdo con Mauricio es que uno cualquiera sea superior al otro. No son superiores ni uno ni el otro. Sí, somos distintos y justamente y eso es lo que tenemos que entender como sociedad. Lo que nos enriquece es la diversidad. Y la complementación. Y lo que pasa es que en esta sociedad en la cual nosotros además fuimos criados, lo que buscaba era la uniformidad. Y ese es el error. Y por eso nos ponían uniformidad al colegio. Cierto, eso sí. Y por eso que los colegios de cura durante tanto tiempo fueron de hombres y los de monjas de mujeres. Sí. A mí me gusta una frase sobre el tema que dice que somos iguales en dignidad y derechos. Sí, eso, de todas maneras. Pero somos diferentes. Sí, esa es la discusión. Sí, somos diferentes. Y en otro aspecto, claro, por eso ponía el ejemplo de los micrófonos. Se me olvidó explicar que omnidireccional es un micrófono que capta. Si estuviéramos los 4 en una mesa, nos captaría las 4 voces sin mayor problema. Sí, lo que pasa es que, mira, el otro día yo hablé con una de mis hijas que no es feminista y yo le dije, ¿qué pasa si yo en la micro entra una señora o una niña y me paro para darle el asiento? No, mi hijo, te van a acusar de que estás atentando contra el machista. Hoy en día es ¿por qué? Porque computable, sí. O sea, porque estás viendo a la mujer que es inferior a ti y tú quieres que ella descanse, porque tú como hombre puedes ir parado y ella tiene que ir sentada porque no tiene la fuerza para ir parada. O sea, no, yo voy a morir entonces siendo machista, porque a lo mejor voy a dejar que pase primero cuando entre a un lugar. Galante, porque a lo mejor le voy a dar el asiento, ¿no es cierto?, para que cuando vaya en el bus, ¿no es cierto?, yo me tenga que parar nomás, o sea, lo voy a seguir haciendo, no sé, porque no sé, es mi forma nomás,
Es cultura, Mauricio, eso es Bueno, cultura. es la cultura. Es cultura. Yo creo que no quiero ofenderte, Mauricio, pero en el fondo esa es una vulgarización del problema. El problema es de asimetría de poder, no de dar el asiento, no dar el asiento. Eso es, uno lo puede hacer y lo puede seguir haciendo y tiene otros nombres. Pero el problema es que durante mucho tiempo en el mundo, y hay que aceptarlo, y todavía hoy, por algo los hombres ganan más que las mujeres. Hay una asimetría de poder. Eso Hablemos es. de cosas Mira, concretas, una cuestión que es bien interesante. ¿Eh? Yo soy profesor. Los directores de escuelas. ¿A qué director se le hace más sencilla la pega? Al director. A la directora, si uno lo observa, se le vienen encima. ¿Por qué? Porque es mujer. Entonces, son cuestiones culturales que tienen que ver. Yo te invitaría, Mauricio, a repensar eso que acabas de decir del asiento. Yo lo pensé hace muchos años atrás. Lo mismo con abrir la puerta. Llegué a la conclusión de que eso era justamente era machismo. Y tuve conversaciones y discusiones con mujeres que no, eso no es machismo, eso es galantería. No, eso no es machismo. Yo estoy dispuesto a dar el asiento a una persona que de alguna manera, entre comillas, siento más débil, un anciano, o una mujer embarazada, o un niño. Ojo, a los niños los hacían pararse del asiento para que le den asiento al adulto. Esa era la lógica antes. Eso sería abuso. El que tiene que ir sentado el niño es el niño más débil que uno. También es si yo tengo una mujer, hoy día que ya tengo 60 años, y es más joven, no, se va de pie ella, yo me voy sentado. Yo soy más débil físicamente que ella. Y yo agradezco ahora que las mujeres también piensen así hoy día. La galantería, definitivamente, según mucha gente, y me incluyo, es una forma, es un formato, es un código complejo de expresión machista. Pero la expresión machista y patriarcal viene de, no sé, pues de cuando la Edad Media la mujer fue convertida en la Virgen María, más o menos. Lo digo en términos simples porque sabemos que todo público nos escucha. Esa era la concepción básica. Entonces, yo, por ejemplo, me entiendo imaginar, yendo más atrás en el tiempo, en que en los primerísimos tiempos, los primigenios, y es una imaginación mía que a lo mejor tiene sustento, pero no soy ni historiador, ni antropólogo social, ni antropólogo a seca, pero por último se me salen todas esas vocaciones frustradas al imaginarme. Me imagino que al principio era el matriarcado, y el macho se organizó, destronó al matriarcado, y se instaló el machismo. Esa es mi creencia. Puedo, ya que fui, como dicen en los foros, ya que fui aludido, ya que fui aludido, como en los foros, ya que fui aludido, ¿puedo hablar, Helmut, por favor? Bueno, ya. Dos segundos. No. Oye, sí, yo la verdad que me niego a no ser machista. Yo voy a morirme siendo machista, no me complica, digamos, no voy a cambiar. O sea, cuando eso es de macho. No, es que no tiene que ver con machismo ni feminismo. Ahora, si alguien lo cataloga así, tiene que ver con forma de ser. O sea, si yo voy en el bus sentado y se sube una señora de 45 años, yo voy a quererme parar y darle el asiento, punto, por calentería, porque creo que puede venir cansada de la pega, de alguna manera de una atención, de un privilegio para ella, ¿por qué no, digamos? Y la calle me va a decir, oh, muchas gracias, muy amable, y se va a sentar. Quiere que le lleve no sé, si tú vas con un maletín y se lo pasáis. O sea, que alguien juzgue eso, no, cambia esa actitud, no te parís tú, porque la sociedad ha cambiado, no. La verdad es que no va por ahí, digamos. Ahora, de que obviamente que en Chile hay otro tipo de situaciones que son mucho más graves, como las que plantea Bernardo respecto a una directora o un director, por supuesto que eso hay que cambiarlo, porque tiene que ver, porque si yo soy profesor y llega un director no me atrevo a decirle nada, y que quiero decírselo, pero cuando llega la directora así se lo digo, bueno, habla muy mal de esa persona, pero no como un machismo, sino que como persona, porque a lo mejor no todos los profesores van a ser así, pero está hablando mal de la calidad moral o ética y valórica de la persona. Sí, pero Mauricio, si esa persona es capaz de querer decir algo y decírselo a una mujer y no decírselo a un hombre, es porque el tipo es cobarde nomás. No, pues Mauricio, tú tienes que mirar, también tienes que mirar al que está al frente tuyo. El otro día le ocurrió a un diputado electo, creo que,
que entró hablando con la periodista, esto en vivo, así en la televisión, abierta, igual. Entró hablando en vivo, así vía estos canales también, así, y le dice a la periodista al iniciar la conversación que él la encuentra hermosa o linda, algo así. Sí. Y la periodista le paró el carro en forma inmediata. Y el tipo, yo supongo, que estaría usando tu misma lógica. Yo quise ser galante nomás. No, quise ser galante, distinto, no, ya está entrando una... Bueno, que yo no lo haría, digamos. O sea, yo no le daría... Por favor, señora, fue la misma hermoso. persona, no. y de hecho... Pero es que no pueden compararme el ejemplo. A lo mejor es que nos arrancamos del tema. Yo, de hecho, no creo. Pero... Oye, permítanme decir que no nos arrancamos del tema. ¿Saben por qué? Porque la gente joven que esté escuchando este programa o viéndolo, según y cómo, por donde se transmita o retransmita, va a poder entender un poco la cabeza de gente que es de generaciones mayores, más adultas, más avanzadas en edad que ellos. Por lo tanto, no es que no estemos arrancando el tema. Esto está siendo un ¿cómo decirlo? Un repositorio, ¿qué te digo? Etario antropológico. Sí, bueno, yo creo que el compañero de esta niña trató también como de intervenir y como defenderla, y también le paró los carros y dijo, oye, no tiene nada que defenderme si yo me sé defender solo. Yo quisiera volver a una cosa que dijimos hace un rato, ¿no? Yo creo que todas esas acciones no son acciones malintencionadas. No. Muchas de ellas son bien intencionadas, tratando incluso de subirle el ego a otra persona. No obstante, de nuevo los sistemas. Nosotros estamos en el medio de un etos cultural, de una planificación neurolingüística, diría Helmut, una PNL, que nos hace machistas. Yo me reconozco, aunque trato de no serlo, yo me reconozco machista, porque no podría ser de otra forma. Si hemos vivido durante siglos, milenios y toda nuestra vida en eso es cultural. Por tanto, paradigma. Es un trabajo, se puede. Pero tienes que trabajarlo. Tienes que trabajarlo. Se puede dejar de ser machista, pero uno tiene que trabajarlo. Sí, estoy de acuerdo. Pero la pregunta, entendiendo la lógica del otro. Pero perdón, la pregunta que hago, Bernardo, la pregunta que te hago. Tú dices que eres machista, pero porque tienes ciertas actitudes, qué sé yo. Y esas actitudes que tú que logras tener o que en un momento puedas realizar, lo haces, o ese machismo que llamas tú entre comillas, y yo lo voy a poner entre comillas, ¿lo haces porque te crees superior a la mujer? No. Entonces, en cambio, el concepto de machista... Es cultura. Claro, pero el cambio del concepto, si uno se va a la acepción, ¿no es cierto?, de lo que puede decir la RAE respecto a lo que es el machismo, yo creo que tiene que ver con una concepción más bien de superioridad frente a la mujer. Que la persona actúa y funciona en virtud de una superioridad ética, valórica, espiritual, de fuerza, y se cree superior a la mujer. Ese es un tipo machista. El tema es que esa superioridad se expresa de millones de formas, algunas más groseras y otras más sutiles, y que uno ni se da cuenta siquiera. Puede ser, sí. Hasta que se hace consciente, hasta que alguien te dice, oye, no, ¿por qué me dices bonita? Porque fíjate en una cosa, ¿a cuántos hombres una mujer le dice, uy, qué bonito te ves? Esto no ocurre muy poco. En cambio, ocurre muchas veces que un hombre... a mí me lo dicen siempre, ¿no? A ver, es que eso es otra cosa. Perdón, no, eso. Sí. Pero es que esas son ya cosas que Pasamos a otro plano, pasamos al plano de las mentiras. Otra conversación. Pero volviendo al tema, muchas de nuestra forma, por eso yo lo digo, no lo decimos, o sea, no es malintencionado. Y yo quiero poner otro ejemplo aquí, ¿no? En una ocasión yo tenía el dicho que me lo habían pegado mis papás y que yo lo tenía, tú tenías los dedos de frente, por decirle a alguna persona que era tonta, que tenía menos intelecto. Bueno, el dichito en cuestión viene de que los españoles tienen la frente grande y los indígenas tienen la frente pequeñita. Y si ustedes se fijan, se van a dar cuenta, claro, el pelo lo tienen menos frente. ¿Ya? Entonces, de ahí viene 2 dedos de frente. Yo nunca lo dije con una mala acción.
pero el origen de ese dicho es un origen racista. Despreciativo. Sí. Despreciativo. Y está el famoso canto. Por tanto, cuando yo me doy cuenta que tengo que hacer, erradicarlo de mi lenguaje. Oye, y está el canto, po. ¿Cuántos panes hay en el horno? 21 quemados. ¿Quién los quemó? El perro judío. Eso le pasa por atrevido. ¿Y cuántas veces jugamos eso? Yo por lo menos me acuerdo que jugaba ese juego. Claro, Sí, claro. se cantaba esa canción. Claro, entonces hoy día uno no puede ni siquiera andar ni jugando eso, bueno, ya estamos viejos, pero tampoco andar repitiendo y tratando de fomentar ese juego. Porque tiene un origen. Estamos en un proceso de crisis, yo diría, en el sentido de la palabra crisis, del concepto crisis que todos conocemos y mucha gente que nos está escuchando, y si no lo supiera, como diría un abogado, es como el yin y el yang, el famoso dibujito del yin y el yang. Una crisis no es solo mala o solo buena, es un trabajo, es un momento, es un proceso, ¿ya? Es como cuando uno pone a que el pan se levante, o como se diga, ¿no? Se darán cuenta que la cocina no es lo mío, pero no por machismo, por flojera, por qué sé yo, por ignorancia, por no querer hacerlo. En el fondo por condición miserable. Y a propósito de eso, yo considero que hay 3 condiciones acá que tenemos que mirarnoslas al espejo y en este tema, el tema del cual partimos, ¿cierto?, que tiene que ver con la aprobación del matrimonio igualitario en Chile y todo lo que de ello deriva y con ello se conecta. La estrechez de corazón es una cosa. La estrechez de mente son 4 en realidad, es otra. La condición miserable es otra. Y la perversidad es la que tiene Kaiser. Kaiser es perverso. Sí. ¿Ya? Estrechez de corazón tienen los que sostienen una posición desde una religión X, Y o Z, ¿cómo se dice vulgarmente? A rajatabla, bueno, no es vulgar, pero un poco español. Estrechez de mente es la que tienen la gente, bueno, una estrechez conduce a la otra, y la condición miserable, eso ya, bueno, es cuestión de leer a Víctor Hugo, ¿no? Les Miserables. Yo creo que esas son las 4 condiciones humanas, que cualquiera puede incurrir en ella, cualquiera, nadie es perfecto ni con mucho, por favor. Y estar, por así decirlo, desde la religión en la que fuimos formados, más allá de que Bernardo la siga practicando y nosotros eventualmente no, como quien dice, tiene que ver con pecado, o con lo que se conoce teológicamente como se peca de miserable, se peca de perverso, se peca de estrecho de corazón, se peca de estrecho de mente. Entonces al final la invitación es a abrir la mente, bueno, abrir el corazón primero y después la mente, es como doble llave, ¿no? Como a doble está la llave, para poder entender la posición del otro. Sí, y estamos hablando de entender, no necesariamente de aceptar o qué sé yo, abrirse en 500%. Y hay gente a la que le cuesta más, gente a la que le cuesta menos. Nuestros hijos nos están enseñando, es un hecho, ¿ya? Nos están enseñando a tener un corazón más abierto, menos estrecho. De cualquier manera, volviendo a lo de Kaiser, porque a mí realmente eso me molestó de sobremanera, y también lo del personaje que quiso ser galante, si tú quieres, con una ex compañera o ex amiga de un compañero de la universidad, bla, 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 que era la periodista del caso. Y ojo, ese tipo puede haber estado administrando un modelo galante machista galante, como le queramos llamar, en el orden que quieran, o bien pudo incluso haber sido derechamente miserable y hasta perverso porque la quería sacar de su centro, a ella como persona, como periodista, como profesional. Ojo con eso. Entonces a lo mejor el tipo hizo como que se la dio de galante, pero fue manipulador, y eso ya es violencia. Y ahí pasamos al gran tema que tiene que a ver, que es transversal, porque es como una flecha que atraviesa en diagonal el tema de la aprobación del matrimonio, mejor dicho, del matrimonio igualitario, de por qué costó tanto y todo aquello, de la discriminación por opción sexual, en buenas cuentas, que es el tema que nos reúne en esta parte del programa. La condición miserable de algunos, estrecha de mente, estrecha de corazón, la condición manipulativa y violenta. Hay 500.000 millones de formas de violencia, ¿ya? Y yo, después de pasar por el proceso que le conté, pasé por otro proceso más bien filosófico o filosófico-político, que me hizo verificar y empezar a abrir mi mente para, identificar distintos tipos de violencia.
La directora que mencionaba Bernardo está siendo violentada, como persona, no como mujer, como persona, más importante. Y así siguiendo. La periodista fue violentada en su rol de periodista, ¿ya? En su rol profesional, en el rol que estaba cumpliendo en ese contexto, el programa y lo que fuera. Y así siguiendo. Entonces, en definitiva, no aceptar opciones sexuales diversas es un acto violento. Esté yo convencido o no, consciente o no, lo que yo quiera, ¿ya? Definitivamente. La sociedad está cambiando, o sea, es un tema muy potente, este no da para un capítulo, da para muchos capítulos, sin duda alguna. Habrá que seguir la pista, por lo demás, a la marcha de la aprobación del matrimonio igualitario en Chile y lo que ello de lugar en tanto mecanismo, qué sé yo, cumplimiento de tales o cuales elementos. Pero la sociedad está cambiando y por supuesto también hay, a propósito de lo que hemos conversado, haciendo un poco un resumen, hay posturas extremas también. Existen las feministas extremas, existen las posiciones extremas de tales o cuales opciones sexuales, digamos. Pero es que estamos en crisis, pues insisto, en una crisis que es como la ebullición, como cuando hierve la olla, ¿ya? Y que te anuncia que ahí tenés que tirar los fideos, que es lo que a mí me sale bien. No, en serio, tiene que ver con que el mundo está cambiando. Hay que volver a escuchar a los iracundos. Sí. Yo diría. El mundo está cambiando. Porque eso que parecía una canción que está en un museo, parece que estuviera volviendo a fluir. Habría que sacar una nueva versión, aprovecho para pasar el dato, un cover, como lo dicen ahora, una reversión, porque en el ritmo y el género que sea, puede ser en el género urbano, digo, porque el mundo, o por lo menos este país, esta sociedad, se está como subiendo al carro del mundo. Incluso en Estados Unidos, me contaba una artista que alguna vez entrevisté en el programa La Fábrica, que ella estuvo en Estados Unidos durante un tiempo, buscando horizonte, qué sé yo, qué sé cómo, qué sé cuánto, y se sentó a reuniones sociales de los gays en esa ¿sí? Donde uno tenía que cuidarse mucho de lo que decía, de qué palabra usaba, de qué frase. Es un público hipereducado. Es el extremo, ¿ya? No puedes decir, no sé, cuando yo era gordo, estoy inventando una cosa extrema, ¿no? No, aquí no se dice gordo. Es una cosa relativamente parecida, estoy solamente haciendo una extrapolación dramatúrgica, pero a ese nivel aproximadamente. Entonces, también, por lo tanto, esta crisis nos va a llevar a preguntarnos hasta dónde podemos y en qué sentido podemos evolucionar. O sea, da para todo. Es un tema abiertísimo. Son unas puertas del Estadio Nacional, cuando tenía capacidad de 80.000 personas, ahora un estadio chico. Y eso y más, ¿ya? O sea, es impresionante, realmente impresionante. Bueno, una última rondita corta, por favor, porque estamos en la hora. O si quieren, hacemos uso, propongo, sin haber agotado el tema, porque en Barlovento no se agotan los temas. En Barlovento ni se llevó, ¿ya? Sí, bueno. Entonces puede perfectamente volverse a tratar. A lo mejor decía, para completar la frase, una eventual ronda de horas de incidente. No sé, ustedes dirán, pero estamos en la que más en buen chileno. Sí, no, yo, bueno, como tú dices, el tema da para mucho y podemos estar conversando toda la noche respecto al tema, van a salir muchas cosas, así que, y claro, como hemos tratado de ir respetando los tiempos, yo solamente como incidente quiero decir que para el dolor de los de la Católica, el Colo-Colo, la U no se fue a segunda división. Y yo agregaría que al Wander le conviene ética que la U no esté en segunda, porque así el Wander no tiene un competidor institucional, no solo deportivo, complicado y peligroso. Bueno, tiene otros muchos, pero no es. Bernardo estará de acuerdo conmigo. Vale. Yo no. Bueno, ya, pues entonces. Sí, yo. Bernardo tiene algo. La hora de incidente. Sí, es que no quiero quedarme sin decirlo. Así, sí. Tiene que ver con el tema del agua. No quisiera quedarme sin decir que en Chile Sustentable proponen darle prioridad al uso. Y tiene cinco propuestas. Primero, agua potable. Segundo, producción de alimentos. Tercero, agricultura sustentable. Cuarto, mantención del medio natural. Y recién en quinto lugar está el tema del uso. Solo quería agregar lo que no en la primera vuelta no. El riego. ¿Cuál es el quinto, perdón? ¿Cuál es el quinto? El lucro.
El lucro, perdón, entendí mal. Disculpa, el lucro. Sí, pero por supuesto, y es un tema que ya es mundial, es global. Si esta cuestión no tiene que ver ni con izquierdas, derechas, delanteras, traseras, lo que diagonales para arriba, nada. O sea, el que no está por compartir el agua es un miserable. Esa es la palabra exacta. Duro de corazón. Bueno, anda por ahí, es Sí, parecido. Ya, muchachos, estamos. Vale. Entonces, nos despedimos cordialmente de ustedes y también de nuestra media partner, Trollo.cl, emprendimiento porteño, plataforma multimedia, colaborativa, la iniciativa este emprendimiento. Sí. ¿Ah? Es que yo hacía así, pues no me equivoqué, dije el típico saludo mío, pero no, ahora no hay que hacer eso, hay que hacer este nomás. Ya, estás haciendo el saludo del B de la victoria. Del B de la victoria. La B de la o victoria paz. se hace con 2 dedos y la otra se hace con 1. Claro, sí. Claro. A propósito, nuestra próxima grabación del programa va a ser, hoy día estamos a 10, va a ser a puertas de. Sí. Va a ser realizada el viernes 17 y, por cierto, se va a difundir con un poquito de posterioridad. ¿A qué? A la vuelta definitiva, ¿no? A la última vuelta de la cueca, por así decirlo. Es la última, el remate de la cueca, por así decirlo, el lenguaje de folclore. Ya, pues, muchachos, Augusto, Bernardo, Mauricio. Muchas gracias a todos. Nos Gracias estamos a viendo. todos. Estamos Chao, viendo, chao. escuchando. Chao, gusto verlos. Estén muy bien, hasta la próxima será. Y Chao. ya saben ustedes qué tienen que hacer el 19. Sería todo. Sí, claro. Lo tenemos claro. Está claro. Clarísimo. Chao. Esto fue Barlovento. La próxima semana nuevamente podrán disfrutar de un encuentro en un bar de Chile, en donde la política, la cultura y la sociedad estarán en el análisis y los comentarios de Helmut Loss y sus amigos. Lo que el viento no se llevó. Barlovento.